nosotros podemos pensar de que hay chicos chéveres en realidad, pero que a veces sufren de esos niveles de déficit de atención, ¿no? Así es, ¿qué hacer cuando efectivamente identificamos que los niños, niñas pueden tener algún tipo de déficit de atención, ¿no? Hay evidentemente diferentes grados, niveles, podemos suponer muchas cosas, pero ¿en qué momento debemos acudir a un especialista para que haga un diagnóstico? No se trata de repente pensar, la hijita de mi amiga, el hijito de mi primo, la hija de mi sobrina tiene, y yo creo que se parecen, se comportan parecidos, seguro que tienen lo mismo. No. Alto allí. Siempre es importante hacer diagnósticos de la mano de un especialista porque cada caso es particular y de ello vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo reducir los niveles de déficit de atención en los niños sin presionarles, ¿no? Sin exigirles más de la cuenta? Estamos con Edwin Laredo Chacón, él es psicólogo y director del programa Neuromit Back 2.0. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias. El programa es Neurofeedback 2.0. Sí, de la empresa Neuron. Sí, justamente. Quiero empezar por lo que dijiste al inicio. Muchas veces vemos a niños que están en constante movimiento y hay que saber diferenciar si es un déficit de atención o son niños activos. El común de nuestros niños que están en constante movimiento es un tema conductual, ¿no? Es un tema que de repente no les hemos generado los parámetros respectivos para que puedan modelar su conducta. Cuando hablamos de un trastorno, que esto es distinto, ¿no? Que es un déficit de atención y muchas veces mezclado con hiperactividad o impulsividad, esto ya es un tema que tiene que ser diagnosticado por un especialista. Comúnmente es un psicólogo clínico en coordinación con un psiquiatra o un neuropsiquiatra o un neuropsicólogo, que ahora tenemos una especialidad más. Hay una serie de características donde vamos a encontrar que estos niños ya el nivel de movimiento es sumamente elevado, el problema de déficit de atención es bastante alto y se mezcla también con temas de impulsividad. Muy claro, Edwin, teniendo en cuenta de lo que tú nos acabas de mencionar y lo que ha dicho Mirta también es que el diagnóstico puede variar entre un niño y otro, no estamos hablando de generalidades, pero debe haber algunas características que a los padres de familia pudiera orientarlos y decir que de repente alguno de sus niños se puede tener algún tipo de trastorno de déficit de atención. Correcto. Para empezar, eso debe presentarse, según el último manual estadístico y diagnóstico DSM-5, antes de los 12 años. Pasados los 12 años podemos hablar de otro tipo de trastorno mental. Ya no estamos hablando de este caso. Antes de ello podemos darnos cuenta, primero, si nuestros niños están en constante movimiento y no pueden controlar su cuerpo. Segundo, si eso está interfiriendo de repente con la parte académica, está interfiriendo con su rendimiento académico. Luego, si vemos que, digamos, tienen conductas muy rápidas, de repente se traban al hablar, de repente contestan antes de tiempo, de repente se levantan cuando no deben levantarse. Vamos a ver que hay niños que están jugando constantemente, pese a que de repente están viendo un programa de su preferencia, pero están moviendo cualquier parte de su cuerpo. En el salón van a tener dificultades con la profesora, los compañeros, nos llaman al colegio, su rendimiento de por sí es bastante bajo. Creo que serían los principales indicadores y que podríamos ya ahí poner la alerta para llevarlo a hacer un diagnóstico adecuado. Perfecto. ¿Y en qué consiste luego este diagnóstico, Edwin, ¿no? ¿Qué tipo de exámenes pasan los niños y niñas que quizá encajan con esas características que acabas de compartir? Tiene que hacerse una evaluación neuropsicológica. Existen diversos test, diversas pruebas que el psicólogo y en coordinación con el psiquiatra tienen que llevar a cabo para poder hacer un correcto diagnóstico. Entonces eso hay que llevarlo a centros especializados, ¿no? Claro. En nuestro caso, nosotros tenemos un programa que trabajamos. Hay niños que nos vienen ya con el diagnóstico, hay niños que no nos vienen con el diagnóstico. Entonces, bueno, mi especialidad puedo tratar de diagnosticar o los invitamos a un diagnóstico más profundo, pero igual trabajamos con ambos niños. Quiero que también te des cuenta que a veces los papás nos alarmamos y no es exactamente un trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Incluso podrían cumplir con alguna de esas características y no poseer ese trastorno. Con varias. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico. Antes de, porque comúnmente se trabaja medicándolos. La alternativa que traemos nosotros con este programa Neurofeedback 2.0 es no medicarlos. Es decir, no es que dejen la medicación de inmediato, pero a la larga con las mejoras hemos encontrado niños que han dejado la medicamentación. Perfecto. Y la medicación
digamos, en el tratamiento clásico viene seguramente con cierto nivel o grado del trastorno. ¿Viene esto con los niveles más extremos quizá? La medicación es de acuerdo al nivel del trastorno. Lo que sí hay que entender que siempre hay efectos colaterales y por ahí viene siempre el problema. En el otro caso, lo que vengo a proponer es que no hay efectos colaterales negativos, más bien hay positivos. Con el neurofeedback 2.0. ¿Ese sistema en qué consiste y cómo atiende a aquellos pacientes, a aquellos niños que efectivamente tienen el trastorno de déficit de atención? Hemos combinado 3 herramientas. El neurofeedback, que justamente consiste en un juego. Mira, lo bonito acá es que está más dirigido a niños, con lo cual no quiere decir que adolescentes y adultos lo podamos hacer. Hemos tenido casos de adolescentes, alumnos universitarios, que al final salen a nuestro lado niño y jugamos tranquilamente. Porque lo que hace el niño es, ante un monitor, se pone a jugar. Pero se pone a jugar sin darse cuenta que él está trabajando, está ejercitando su cerebro. De ahí lo importante que un especialista les dé las pautas respectivas. Porque también tenemos otro error, ¿no? El niño de por sí es inquieto. Bueno, un niño saludable es un niño que está en constante exploración, pero llega a un límite. Y a veces caemos en eso. Un niño que está brincando constantemente encima de los muebles, las camas, la mesa y todo, y pues no, es juguetón. Y de repente no es que es juguetón. O le estamos generando un problema de conducta, o tiene un déficit de atención e hiperactividad. Claro. Y no es que sea juguetón simplemente. ¿Y estos cuadros son muy frecuentes, Edwin, hoy en día en el Perú? Es frecuente. A nivel mundial la incidencia es de un 5%. En el Perú, el Instituto Neurológico nos da de un 5 al 7%. Pareciera que es un poquito más alto nuestro medio. Los factores son varios. Sabemos que este es un trastorno a nivel cerebral, ¿no? Y puede estar involucrado muchos factores. Se habla hasta de temas de herencia, se habla de temas de problemas en el nacimiento. Se ha encontrado mucha asociación con anoxias en el momento del nacimiento. O sea, de cada 10 niños, ¿cuántos las padecen? ¿5 o 6? Si estamos hablando, pues 5%, decimos de cada 100 niños están padeciendo 5. Sí, solo 5%. Solo 5 a nivel niños, mundial. Claro, a nivel población mundial. Si hablamos de Perú, estaríamos hablando pues de 5 a 7 niños. Claro. Que también es alto. 5 a 7 de cada 100. Es como que decimos en un salón, bueno, aproximadamente que haya pues que 50, en 3 salones de un colegio hay uno. Es uno. En 3 salones de un colegio. ¿Un colegio cuántos salones tienen? Bueno, y ojalá que nos escuchen también la comunidad educativa hasta ahora, ¿no? Porque hemos hablado en bloques anteriores sobre la educación inclusiva y el tipo de competencias que tienen que tener los profesores para tratar a todo tipo de alumnos con sus diferencias, ¿no? Ese trastorno es una de ellas y pues hay que ser pacientes también con los chicos, ¿no? Y no pensar que solamente es engreimiento, mala conducta. Por eso lo importante de un buen diagnóstico, a tiempo. Es importante que también los profesores que nos estén escuchando sepan identificar esto para pedir la ayuda respectiva, ¿no? Los psicólogos que cuentan con el colegio para que también sepan identificar y pedir la evaluación respectiva y se pueda identificar y que sigan el tratamiento adecuado. Edwin, ahora que has mencionado que los psicólogos en realidad deberían un poco contribuir con la salud mental que tenemos hoy en día en nuestro país todavía como una tarea pendiente, hay un gran déficit todavía de profesionales de la salud porque es imposible que todos los centros educativos tengan un psicólogo dentro. Entonces, el esfuerzo tiene que ser también de parte de la sociedad o los padres de familia que puedan llevar a sus hijos de repente a un chequeo y poder diagnosticar a tiempo que pueden estar padeciendo de este tipo de problemas. Si se corrige a tiempo, ¿cuántas sesiones o cuál es el tiempo que este niño puede recuperarse nuevamente de este trastorno de déficit de atención? Eso es relativo, depende del nivel, ¿no? Una vez diagnosticado puede ser un nivel leve, un nivel moderado, un nivel profundo, ¿no? Entonces depende del nivel. Depende si vemos un tema de corte más conductual, como te dije, que eso es mucho más fácil de trabajar, o como si ya hablamos de trastorno porque al ser bioquímico cerebral es un poco más complejo, o si ya hablamos de una lesión cerebral, que es una cosa mucho más compleja. Y el trastorno, el tratamiento tiene que responder a ese tipo de diagnóstico, ¿no? Exactamente, y el tiempo está en relación a ello. ¿Y el origen puede ser congénito o externo, tipo costumbres en la casa? Desde lo más sencillo, que es tipo costumbres en la casa, hasta lo más complicado que puede ser una lesión cerebral.
¿no? Que ahí viene otro tema, que muchas veces se nos lesionan al momento del nacimiento, y ese es el sistema de salud es muy complejo ahí. ¿Cuántos Eso niños, no se habla casi. no se habla? ¿Cuántos niños al momento de nacer, pues nacen moraditos, asfixiados, los extraen en forma